vamos a ver por fin alguna aplicación práctica de lo que hemos estado viendo hasta ahora en borrado de elementos en pantalla. Es decir, podemos borrar cables que aparezcan, carteles, modificar algún contenido, sombras del micro si estamos en grabación y sobre todo, ya que estamos en stop motion, las ayudas que tengamos. Sabéis que hace que los elementos floten o salten, es un poco complicado, y lo que podemos hacer es tener un objeto de apoyo y eliminarlo posteriormente en postproducción. También algunos rigs, algunos esqueletos para figuras de plastilina requieren un soporte externo. También podemos eliminarlo de la misma manera. Tenemos un material de compañeros vuestros, vamos a trabajar con él. Fichero, importamos y dentro del material ahí tenemos una carpeta que se llama Wire Removal, FWR. Entramos en ella y este es el mismo metraje. Tenemos 28 fotogramas en vídeo o en secuencia de imágenes, el que prefiráis. Yo prefiero secuencia de imágenes. Selecciona primera, secuencia larga, importamos y me lo traigo a la composición. Puedo ver el contenido que han hecho, que es monigote, no me acuerdo cómo lo llamaban. Queda un porrazo. Bien, vemos varias cosas. De entrada, la imagen fluctúa. La cámara, por mucho cuidado que tengamos trabajando con el bulb, a veces tropieza, se mueve, tiramos del cable, o incluso, esto parece que es una casa un tanto antigua, y es posible que el suelo sea de madera. Con el tiempo se deteriora y solamente andar por el suelo puede hacer que la cámara nos cabecee. Entonces, bueno, esto lo solucionamos, como bien sabéis, lo hemos visto con el tracker. Pero vamos a ver de momento qué pasaría si no lo hiciéramos. Y un detalle más, nuestros compañeros han tenido detalle de tomar un fotograma del fondo sin contenido, lo cual nos va a venir muy bien, aunque si os fijáis, por continuidad el personaje no llega a ser de plano, con lo cual este último fotograma es aislado. Entonces, bueno, voy a eliminar este fotograma, cambio la composición a un fotograma menos, 29, pasamos a 28, y podría congelarlo, podría hacer más cosas, pero como tenemos la secuencia, yo prefiero importar de nuevo fichero y coger ese fotograma que ya he visto que está vacío e importarlo sin que sea secuencia. La ventaja que tengo con esto es que lo puedo poner por detrás y determinar que este contenido, bueno, va a estar atrás. Casi vamos a ver cómo funcionaría. Transformación, modifico la opacidad y tengo el fondo limpio. Es gracioso, la cámara estaba afectada. Tenemos aquí este punto que cualquiera podría pensar que está pintado la pared, pero si vemos el movimiento, está siempre fijo, solidario con la cámara, incluso por encima del personaje, lo cual quiere decir que esto es un problema de la óptica. Se mueve bastante. Si modifico la opacidad, puedo ver cómo fluctúa y merecería la pena pues ajustarlo con un track. De todas formas, vamos a ver cómo quedaría antes de ajustarlo por curiosidad. También puedo ver las diferencias que se generan seleccionando la capa superior y cambiando el modo de fusión. Ya sabéis que lo tenemos en varios sitios, uno de ellos sería aquí, modo de mezcla, modo de fusión, y le hago una diferencia. Todo lo que no sea negro es que cambia la imagen. Ahí podemos ver las diferencias que hay. Bueno, una de las formas más cómodas de eliminar el contenido es esta. Pasamos a modo normal de fusión. Nuestras famosas máscaras. Sé que tengo la capa con el personaje moviéndose. En un plano fijo es bastante más cómodo, por supuesto. Y
tengo de fondo el escenario limpio. Lo voy a ocultar, muestro la imagen y ya sabéis que con una capa seleccionada y las herramientas de hacer objetos poligonales o la herramienta de trazado, creo directamente una máscara. Vamos a coger directamente el rectángulo y si selecciono este área veo el palo, porque la máscara en principio añade. Puedo decir que la máscara reste contenido, con lo cual estoy viendo el fondo, es transparente, y si muestro la capa que tengo detrás, pues vería el fondo limpio. Sería una forma de eliminarlo. Por supuesto, esta máscara es animable. Máscara, activo la animación en el pad de la máscara, ya tengo un keyframe y puedo ir modificando la posición de la máscara o de sus puntos a lo largo de la animación. Como me va a generar valores intermedios, puedo saltar unos pocos fotogramas donde entraría aquí. Ya tenemos casi en el primero. No estoy ajustando mucho porque realmente es un sistema que es un poco complicado que trabaje aquí. Me voy a valores intermedios, más o menos. Aquí ya la máscara me quedó un poco corta. Ya que estoy cambiando la acción de cuadrado, podría ajustar un poquito más. Y pues conseguiría, realmente no es un borrado. Este aquí merece la pena borrar un poquito. Es lo que tenemos. Cuando borramos, realmente si estuviera sobre un fondo blanco de un color uniforme sí que podemos hacer un borrado, pero en este caso cuando borramos no tenemos nada y tenemos que reformar el fondo. Por eso ese fotograma con el contenido de atrás nos viene de perlas en este caso. Lo que realmente tenemos es que esta capa es transparente donde está el palo, y al habilitarlo podemos verlo. Hay un caso extra, si os fijáis. El personaje que maneja el palo, el animador que maneja el palo es un cuerpo opaco y proyecta sombras. Entonces, claro, tenemos un problema de que nos aparece la sombra. Es decir, que en este caso este borrado estaría mal escogido. Por otra parte, fijaros que el recorte es tan brutal, me genera casi la posibilidad de verlo al ser lineal. Lo que podemos hacer es suavizar la máscara. Con mi máscara seleccionada, máscara 1, está animada, tenemos el feeder que me permite modificar esto estaba con transparencia, perdonar, no es feeder, me permite modificar el grado en el que se difumina el contenido. Entonces puedo ponerle un difuminado de determinado valor en vertical, si rompo la conexión, y otro para el horizontal, para facilitar el ajuste al recorte aquí. Por supuesto podré coger esta máscara con la que estoy borrando todo y ajustarla
para el borrado del codo, pero me merece apenas una máscara extra. Fijaros que los tiempos ahora se incrementan y por otra parte, vamos hasta el fondo, sí que ya está un poco más disimulado los contenidos del fondo, o sea, la transición. Me he quedado ahí con un fotograma donde se ve muchísimo el palo este. Antes no notaba, pero suavizar sí. Cubrimos esta parte, estaríamos. Hay una herramienta más para ajustar este feeder, el suavizado de las máscaras. Aquí tengo otro más. Lo vamos a usar en esta, que es dentro de la herramienta de máscaras Max Feeder Tool. Posiblemente no lo tengáis en la versión en la que estéis trabajando, es un poquito más actual, no sé si el CC14. Entonces esto me permite determinar el área de suavizado en varias posiciones. Puedo decidir en qué áreas quiero que el suavizado sea mayor y en cuáles sea menor, y esto también, como podéis ver, es keyframeable, pertenece a los keyframes de la máscara. Me puedo venir a otra posición y también modificarlo directamente. Y bueno, salvo el mordisco, esto más o menos está funcionando. He hecho una máscara muy a grosso modo, quizás tenga que quitarle el feeder en alguna zona. Casi, vamos, con Ctrl Z, no ha sido una buena idea no haber empezado con el suavizado total, y voy a limitar el suavizado en horizontal para que sea un mordisco limpio, y sigo teniendo el vertical para que me suavice esas áreas. Y bueno, voy a tener que modificar algún contenido para no borrar el personaje. Aquí estoy borrando. Hombre, podría recuperarlo también, pero ¿para qué duplicar el trabajo? Cuidado de no borrar nunca el personaje. Aquí lo voy a hacer. Muy justito, pero ajustamos. Entonces tengo una máscara general para borrarte este contenido, y lo que puedo hacer es añadir una máscara extra. Vamos a un punto donde vea bien el contenido. Aquí estaría. Me acerco y creo una nueva máscara, y en este caso ya no cuadrada, sino forma de pen. Es un Bezier, entonces puedo poner aquí un punto, ya genero una curva, la recorto con cuidadito, un punto extra y cerramos. Claro, me lo muestra. De hecho, podría haber hecho mayor el mordisco de la máscara y recuperar un trozo, pero me interesa ahora mismo sustraer de nuevo. Y aquí tengo una máscara a la cual también le puedo ajustar la cantidad de suavizado, muy ligero, unos pocos píxeles. Si es incluso demasiado, 3. Y si lo oculto, tengo un recorte aceptable. También hay una cosa importante: la fineza
que necesitemos, la fineza, vaya palabra, la finura que necesitamos en el ajuste, depende muchas veces del movimiento que tengamos y de otras características. Fijaros, aquí la máscara también me recorta la sombra que aparece. Entonces, vuelvo a donde estaba y le determino que quiero keyframe en el path. Puedo darle un poquito de transparencia para enterarme de dónde estoy trabajando. Me voy al fotograma siguiente y desplazo mi máscara. Vamos a bloquear la superior, la primera que había hecho, para que no me afecte y no la mueva, y voy modificando los valores del Bezier para ir ajustando esta máscara. Aquí tengo que cambiar esta otra porque he borrado más de lo que debería. Un momento. Seguimos y puedo saltar algunos fotogramas, 1, 2, 3, 4, quizás no porque aquí baja y luego voy a subir. Este que ha bajado lo vuelvo a hacer a mano, modificando los Beziers para obtener el mejor recorte posible. El siguiente. Fijaros que están casi seguidos, ahí sí que puedo hacerlo sin problema. Modifico este keyframe. Lo cierto es que con el movimiento que tiene la figura no sería necesario trabajar tan fino, y quizás me merezca luego hacer una máscara para recortar este trocito aquí del palo. Hasta aquí se ha desplazado, pues vamos a hacer aquí la máscara exacta para este punto. Aproximadamente. Y ahora tengo los valores interpolados, intermedios, y bueno, al no ser un movimiento lineal, se realizado por stop motion, no funciona 100%, pero he desplazado la capa. Pero me facilita un poquito el trabajo. Están en una posición más cercana y me ahorro algo de desplazamiento para cada uno de los fotogramas. Bueno, como es una demo, yo casi no trabajaría mucho más, pero estoy viendo cómo está funcionando. Le voy a dar un poquito más de opacidad. Por cierto, que en cualquier momento puedo decidir que no quiero más la máscara y si directamente puedo animar su opacidad. Opacidad 100% en este fotograma, y en este otro, que sea 0,0, ya deja de funcionarlo. Y lo mismo, en este le ponemos el último que tenemos es el 100%, y aquí 0,0. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Problemas con las sombras, pero más o menos el trozo donde he eliminado bien el palo está funcionando. Bien, en este caso hay una cosa importante, y es que al tener estas sombras, más lógico voy a hacer trabajar de otra manera, y sería mascarar el elemento. Me explico. Ahora en esta capa tenemos que he hecho transparente este contenido. En este caso, sabiendo dónde está la sombra, podría haberlo hecho de esta otra forma. Voy a recuperar el material, una capa nueva, ocultar otra. Fijaros, en esa no tengo máscara, y hubiera sido relativamente práctico haber trabajado de esta otra forma. Cojo la máscara y hago la máscara del personaje muy aproximadamente, y luego hago el recorte fino del bastón. Resultado, pues tengo la máscara de recorte del elemento, le subo un poquito el feeder, el suavizado,
y muestro el fondo. Claro, tendría que animar la máscara con el personaje, pero, y por supuesto reajustar esta zona, pero obtendría eso, que el fondo estaría nítido. Es una posibilidad, pero también podemos seguir ajustando la otra. Casi voy a borrar esta. Ya está. Tenemos la primera con la que estamos trabajando. Dos máscaras con la que borramos el palo, la máscara con la que ajustamos el contenido y, ¿por qué no?, esta es la zona donde están las sombras. De hecho, esta sombra me corresponde al personaje. Tiene una luz nadirtal desde abajo. Y me interesa recortar solamente esa área. Pues directamente, en cualquier fotograma, genero una nueva máscara que me elimine toda esta zona. Para evitar las sombras. Le digo que reste contenido, aumento su feeder, su suavizado, perdón, y quizás me merezca la pena desplazarla desde este fotograma, más pad, que sí, voy a estar al principio y me la llevo. Voy a bloquear las otras dos para no seleccionarlas. Y quizás esa sombra de la cabeza, que debería eliminarlo. Me está borrando el cuerpo, tampoco me interesa. Procurando que en ningún momento oculte el personaje. Patraña se llamaba, ahora me acuerdo. Y a partir de aquí ya queda liberado y no interfiere con las sombras. Quizás tenga que ver aquí la sombra propia del personaje. Creo que esa es. No, esta es la sombra del actor o animador. Así que ya es de Patraña. Ah, no, ese trozo es de la cabeza del animador. Vamos a tener que ocultarlo. Ahí va. Ahí también está la sombra de Patraña, pero como va a pasar por esta masa, quizás no lo detectemos. Veis que tiene un poquito de cuidado con las sombras cuando grabamos. Bueno, mostramos el fondo. Acordaos que solamente he recortado unos pocos fotogramas de lo que es el palo bien ajustado a la figura. Y veamos qué tenemos. Bueno, estoy también recortando la sombra. Tendría que refinar un poco en algunas zonas o directamente eliminar totalmente esa sombra y hacerla luego a partir del personaje.
Sí, lo malo es que si elimino este contenido, la sombra atraviesa la forma del palo, sería bastante reconstrucción. Realmente lógico en este caso sería hacer una máscara alrededor de esta porra, defensa les llaman ahora, de tal forma que elimináramos la sombra y luego podríamos crearla a partir del personaje. Una vez aislado y de diferencia, obtendríamos la máscara perfecta y la podríamos proyectar sobre el fondo con un poco de difuminación para que hiciera un efecto muy similar a este, y tendríamos la sombra si la necesitáramos. Y encima más control para que incrementara el tamaño en función de la luz y hacerlo más dramático. Y bueno, básicamente es el principio de eliminación de cables. Hay más herramientas, pero bueno, vamos a ver estas. Y lo que sí tenemos una vez más, que fluctúa el fondo de una forma terrible. ¿Esto cómo lo solucionamos? Pues con nuestro amigo el tracker. Voy a duplicar esta composición y renombramos y le vamos a llamar track, salto track mejor. Y bueno, pues tenemos dos opciones para hacer el track, que es estabilizar el fondo, estabilizar la imagen animada que fluctúa, o hacer que el fondo se mueva con la imagen que fluctúa. Bueno, entonces vamos a traquear este contenido. Y bueno, la capa donde tenemos el movimiento es la capa donde está el salto con sus máscaras. Vamos a bloquearlas. Y esa parte de aquí donde tenemos que hacer el traqueado. Hay un tema. Tenemos la máscara que recorta, lo cual nos impediría hacer un tracker decente, pero como el tracker funciona a nivel capa, nos van a desaparecer, entre comillas, las máscaras. Me explico. En el momento en que selecciono el layer, podemos tener la presencia de las máscaras o no. Así lo vemos completo. Y al momento de poner el tracker, seguimos teniendo el contenido. Nos muestra máscaras, no nos muestra nada, y elegimos el tracker. Nos da mismo de momento estabilizado porque lo podemos cambiar en cualquier momento. Seleccionamos pues track de movimiento porque vamos de momento a hacer que la capa de fondo se nos mueva solidariamente con la capa en la cual tenemos el movimiento. Nos aparece el tracker y me interesa coger un elemento del fondo. Estas esquinas alejadas está bien. Un poquito, aumento el tamaño de esto, me alejo y lo voy desplazando hasta esta esquina. Voy a elegir esta esquina. Quizás este trozo de aquí tiene mayor contraste, hay mayor cambio de luminancia y sea mejor, pero vamos a revisar todo el metraje. Y hay un momento en que la porra pasa por encima, con lo cual casi descartamos ese punto porque nos va a dar un problema. Fácilmente es solventable, pero para qué complicarnos la vida cuando es más fácil seguir esto. Por otra parte, ¿qué fotograma se nos parece más en el fondo a la imagen donde tenemos el movimiento? Casi volvemos a la composición y vamos a compararlo. La forma de compararlo con transparencia, pero sabemos que si nos pasamos al modo de fusión diferencia, tenemos una información donde todo lo que es igual es negro y donde hay cambios nos aparece color. Cuanto más se diferencie, más blanco va a ser. Y fijaros que la diferencia es bastante evidente, menos en el último fotograma, que es casi igual. Hay alguna diferencia, sobre todo en la lámpara, porque al ser un elemento móvil
por cualquier pisotón que demos, desplazamiento, puede generar este movimiento. Por eso es mejor traquear y basarnos en objetos sólidos como son los muros. Entonces, último fotograma, vamos a traquear de atrás para adelante. Empezamos traqueando en ese último fotograma. Vamos al tracker, me acerco un poquito para trabajar con mayor confianza y elijo este punto. Estaría bien, y yo creo que limitado ese tamaño será suficiente y tardará poquito en hacerlo. Y le damos a traquear. Ya tengo hecho el tracker y lo aplico. Ya anticipo que me va a funcionar mal. Vamos a verlo. Edit Target y quiero trabajar en la capa 2. Capa 2. Aplicamos en X y en Y. Ok. Y me ha pasado algo muy raro. ¿Por qué? Porque el punto de anclaje estaba en el centro de la capa. Entonces me ha desplazado la capa de fondo sobre su punto de anclaje. La forma de solucionarlo más cómodo, control Z, es, vamos a ver una vez más, es antes de aplicarlo en esta capa, el salto, segunda la primera, es llevar el punto de anclaje al mismo sitio donde vamos a traquear. Último fotograma, que es donde estamos trabajando. Bueno, aunque en este caso, como es un fotograma fijo a lo largo del tiempo, no modificaría nada. Selecciono la herramienta de mover el punto de anclaje y me lo llevo hasta la esquina. Casi me acerco para asegurarme de que está en la esquinita. Y ahora sí, si aplico selecciono el tracker, la herramienta de selección, aplico en X en Y. Ahora ya tengo que se desplaza desde la posición, y si muestro esto, estamos todavía con X de diferencia que me permite ver si coinciden o no. Me encuentro con que, bueno, al final funciona, pero los demás no están exactos. Vamos a quitar el modo de fusión, pasamos a normal, y bueno, no está mal, pero no está bien. En esta zona está funcionando, realmente no estamos atravesando, con lo cual no hay ningún problema. Sin embargo, aquí está fluctuando de una forma extraña. Podemos verlo con la diferencia. Modo de fusión, diferencia. Está casi bien. No vemos ninguna modificación en las columnas. Sí que fluctúa la lámpara porque es un elemento más o menos móvil. Y aquí da un montón de errores. Esto es debido a que solamente hemos ajustado la posición. Si la cámara estuviera más alejada y fuera menos sensible a cambio de perspectiva, estuviera totalmente fija, bueno, en ese caso no tendríamos tampoco el movimiento y los cambios serían menores, pero al estar relativamente cerca de la escena y desplazarse, la cámara está rotando ligeramente y acercándose y alejándose de la escena. Eso nos da un problema de escala. Si nos acercamos, todo es más grande; si nos alejamos, todo es más pequeño. Entonces sigue fallando en esta zona. ¿Cómo lo solventamos? Pues con un track de 2 puntos que nos permita también modificar la escala, emulando el acercamiento y alejamiento de la cámara. Nos vale el track que tenemos, nos vamos de nuevo al tracker y en este caso le decimos: mira, hasta aquí bien, pero necesito que no solamente me tengas en cuenta la posición, sino la escala, y ya puestos, que nos ajuste la rotación. Seguramente será valores muy pequeños, pero vamos a utilizarlos también. Y me conviene seleccionar el punto más alejado posible del otro. Cuanto más alejado sea,
digamos, la sensibilidad a la escala y a la rotación será mayor. Sería interesante poder utilizar el sillón, pero hay desenfoques y pasa patraña por delante. Podría coger quizás este punto, pero vamos a utilizar mejor la diana. También a la hora de elegir puntos de track, lo voy a acercar primero. Hay algo importante a tener en cuenta. De nuevo, que patraña no pase por delante de lo que quiero coger, que las sombras no afecten demasiado y a ser posible que sea un vértice. El centro de la diana está descartado y estos puntos de aquí estarían bien. Ahora bien, voy a hacer un poquito más. Aquí tengo una sombra y en este caso no ocurre, pero si cambiara la luz, la posición de la proyección de la sombra variaría y me daría también un error. Entonces este punto quizás sea más interesante. Tener cuidado porque hay desenfoques y eso también me va a hacer variaciones en la fluctuaciones. No está muy bien grabado esto. Pongo el punto en la esquina. Podría, sabéis, desplazar el punto, pero bueno, es un poco más cómodo, imposible trabajar así. Y voy a reducir un poquito el área de búsqueda porque tampoco se mueve tanto y me puede multiplicar el tiempo de tracker. Y analizamos en sentido contrario desde el último punto, perdón, último fotograma. Y ya está. Tengo los dos puntos que me van a gestionar la rotación y la posición y la escala. Una vez más, el target ya estaba elegido, compruebo para por si acaso, sí, y aplico X6 y ya lo tenemos. Bien, hay un problema. De entrada, la escala original no está determinada a partir del valor del fotograma. Funciona bastante mejor cuando trabajamos a partir del fotograma 1, pero podemos corregirlo. Veremos un poquito mejor cómo funcionan las curvas, pero ahora para esto podría funcionar. Selecciono casi oculto, no, vamos a dejar. Selecciono la capa a la que le he aplicado. Tenía las dos seleccionadas, perdón. Selecciono la capa del salto y tengo los canales de posición, escala y rotación. Le digo que me muestre las curvas y en este caso cojo primero la escala, muestro la curva de escala y aquí la tengo. Hombre, como tengo un keyframe por cada fotograma, me da igual la interpolación. Selecciono todos los contenidos, casi me voy a ese último fotograma, y desplazando toda la curva completa, todos sus vértices en vertical, tengo una variación de todo el contenido a lo largo de la animación. Si cogiera solamente un keyframe modificaría ese, pero si lo modifico a lo largo de toda la animación. Entonces desplazo hacia abajo hasta que la escala me coincida. Tengo un problema de rotación, con lo cual no puedo estar seguro, pero vamos a rotación y hacemos exactamente lo mismo. Selecciono con una caja todos los vértices y los desplazo en vertical. La rotación es tan mínima que, fijaros, tenemos saltos de cada salto de estos es un minuto de grado, casi nada. Giro hasta que casi enganche. Ahí está, ahí me he pasado. Por ahí estaría. Y vuelvo a ajustar la escala. De nuevo, misma función. Y casi tengo la escala. Y ajusto fino la rotación.
ahí estaría. Seguramente, ahora tengo, si elimino la diferencia de paso normal, ya, una mejor integración. Algún problema con las sombras, pero fijaros, el recorte ya casi funciona algo toda la animación. Eso sí, al modificar la posición de escala y rotación de esta figura de fondo, hay algún punto donde casi veo el fondo. Ahí estaría, por ejemplo, aquí. Entonces convendría rescalar la escena o modificar toda la composición para que en ningún momento ocurriera esto. O quizás sea suficiente, cojo la capa del salto íntegra sin nada, salto del 0 al 28, la pongo por detrás y ya me cubre ese hueco. No siempre pasa. Y bueno, sería una de las formas de solucionarlo. Podemos hacerlo de otra manera. Voy a duplicar esta composición que he hecho, salto track, renombrar, duplico primero y le vamos a llamar salto, dejamos el track estabilizado. Me voy a cargar en este salto estabilizado la capa esta que he puesto de fondo y los movimientos que he aplicado a la capa de fondo. Tengo lo original y casi reseteamos. Ahí estaría. Tengo de nuevo mi capa de fondo fija, sin nada más, y la capa del salto con sus trackers. Ahí los tendríamos. Y en este caso voy a cambiar la forma de aplicación. Voy a decir que me estabilice el movimiento. Lo tenemos en el tipo de track, estabilizado, posición, rotación y escala, y lo aplico en la capa del salto en la que queremos estabilizar. Damos OK, aplicamos X e Y, y lo que he hecho ha sido fijar en el espacio los movimientos del fondo. He estabilizado esa capa. Ahí la tenemos. Y si muestro el fondo, como el fondo está fijo, ahora esta capa funciona encima de ella. Vamos a comprobarlo con la diferencia. Tenemos el mismo problema. Hay que acabar de ajustarla para que funcione sobre esta capa de fondo. Una vez más, pero en este caso ya no tengo ni una curva en esta capa. Por esta otra tengo los trackers y la transformación está aplicada a ellos. Posición va a funcionar. No, realmente no, estoy en el último fotograma y hay de entrada un pequeño problema de posición. Entonces selecciono, casi en este caso, el punto de anclaje. El punto de anclaje tiene una curva, no puedo separar las dimensiones, pero en este caso la posición es constante. Tenemos la misma posición a lo largo de toda la animación. Podemos ir al fotograma 1, donde tiene su keyframe, y modificar los valores para conseguir el ajuste más perfecto posible. Casi nos acercamos, ¿no? Complicado. Y se lo muevo a mano.
por ahí estaría. Y ya tengo que la posición en esta zona es bastante más consistente. Y nos queda todavía el problema de la escala. Vamos a ese último fotograma y casi que nos acercamos al lado opuesto y realizamos una función que antes. Selecciono la escala en este de los keyframes, selecciono todos y los desplazo en vertical para intentar conseguir el mejor encaje. Desplazo, casi estaría ahí. Rotación, muestro todo, selecciono y desplazo en vertical para mejorar la rotación. Casi está en el sitio y ajustamos un poquito más finamente la escala una vez más. Ahí estaría. Muéstrame todo. Y quitamos de entrada la exposición. Primero la diferencia. Y ahora lo que tendríamos sería la animación estabilizada de nuestro personaje. Bueno, esta sería una de las formas de producir estos cambios. Vamos a una más y casi nos quedamos con este contenido. Duplicamos de nuevo la composición, control D para duplicar y vamos a renombrar esto de nuevo. Salto, eliminación de cables, wire remover. Eliminación de cables. Vamos cerrando estas otras cosas. Bien, de entrada me voy a quedar con la capa de fondo donde está. Y voy a aprovechar el estabilizado que tengo en la capa 1, con lo cual podría realmente eliminar los trackers porque está aplicado el movimiento. Vamos a hacerlo. Selecciono uno de los motion trackers y lo elimino. Fijaros que a pesar de haberme cargado el tracker, sigo teniendo la animación. Transformaciones y voy a eliminar también las máscaras. Eliminar. Si las tengo bloqueadas, que para eso es el bloqueo, no puedo hacer nada con ellas. Listo. Estaría. Está estabilizado. Pero no podemos ver a través de ello. Este es un buen punto de partida. Realmente esto sea lógico antes de empezar a trabajar. Es decir, estabilizo con respecto al fondo en caso que vaya a usar el fondo. De hecho, voy a duplicar un par de veces más esta composición porque la vamos a usar de nuevo. Eliminación de cables. Hay una herramienta directa que ya tiene ese nombre. Me voy a salto, la capa, efectos, seleccionamos la capa, efecto y en keying tenemos directamente un simple wire removal, eliminación simple de cables. Este ya puesto, tenemos las opciones del mismo y determinamos dos puntos. Vamos a una zona donde se vea mucho el cable. Punto A lo marcamos por ejemplo aquí y el punto B podemos seleccionarlo y arrastrarlo directamente. Lo que hago es hacer que esté encima del tubo, del soporte. Podemos determinar el grosor
el grosor determina a partir del centro de donde nos coge el color que estira hacia esa zona. De hecho, si lo llevo más lejos, llegaremos a tener la sombra bastante grueso. Trabajemos con la mínima cantidad para que funcione. En el slope determinamos hasta dónde tira desde el borde al centro. También conviene trabajar el mismo valor. Y la mezcla en espejo hace que en el centro mezcle los contenidos que vienen de ambos lados. Bueno, funciona. Esto está pensado sobre todo para cromas y para contenidos de un valor común en ambos lados. Cuando tenemos algo con textura, vamos a notar ese estiramiento. Pero si estuviéramos trabajando con un fondo de croma, esto sería ideal. Tenemos más posibilidades. Desplazamiento, un fade. Caramba, ¿suena de algo? Tengo directamente lo que conseguimos con la máscara. Solamente modificamos el thickness y el slope, que es el suavizado a la hora de generar la mezcla. Frame offset. Esto nos recupera contenidos de un frame anterior o posterior. En este caso no va a funcionar porque los fotogramas siempre tienen contenido. Es decir, lo normal es que si tenemos algo que se va desplazando, lo podemos borrar cogiendo el contenido del fotograma anterior. Por ejemplo, en este, vamos a ver dónde estábamos, podemos determinar que coja 5 cuadros antes o después. Bien, si tuviéramos nuestro fotograma final del salto vamos a composición, composition settings, y le decimos que dure ese fotograma extra que tenemos de 0 a 28, 29. Puedo ver el último cuadro y entonces sé que el valor de este último cuadro sería fotograma vacío. Sería ese fotograma vacío, perdonar. Entonces doy un valor muy exagerado porque congela y siempre tengo ese último fotograma en la sustituyendo ese contenido. Una forma más de solucionar esto. Entonces, con este contenido la posición de los palos es animable e incluso traqueable. Es más simpática, es un efecto. Marcamos keyframes en la posición de los puntos. También el grosor del ancho puede ser animable. Esto no va a dar error sí o sí debido a la cercanía de un elemento del fondo. Insisto, esto es bastante más cómodo en fondos uniformes, sobre todo en fondos de croma. Aunque en croma lo normal es eliminar las cosas con un garbage mask, pero bueno. Y renombramos y vamos a usar el paint. Usamos el paint. Anterior. Y bueno, el paint, como sabéis, funciona a nivel de capa. Voy a explicar la capa un par de veces. Que me somete con una. Y directamente podemos usarlo. Seleccionamos la herramienta de pintado. Ahí estaría. Elegimos un curso de tamaño. No me aparece nada. ¿Por qué? Funciona a nivel de capa. Doble clic en la capa. Y ahora ya estamos. Y aquí podría pintar ahí encima. De entrada podemos repetir lo que hemos hecho, es decir, yo puedo pintar y cuando estoy pintando que me afecte, o sea, que lo que es la herramienta de pintar, la tenemos seleccionada, que me funcione solamente en el canal alfa. Canal alfa, el pintado es normal
Pero voy a ver una cosa importante. Si paso a canal alfa, resulta que donde he pintado tengo una mancha en canal alfa. Resultado, si me voy a la composición, tengo ese famoso transparente donde he pintado con alfa, con lo cual veo a través de ello. Cuando pinto, vamos a expandir el efecto de paint, puedo determinar si me ocupa todos los fotogramas o solamente uno. Me voy a cargar uno de los blues o dos. Layer. He pintado esto, volvemos a ver todo el contenido. Entonces fijaros, solamente funciona en los fotogramas donde está activado. Entonces pues puedo determinar en qué fotogramas quiero tener esa transparencia. Por otra parte, estoy hablando de un contenido vectorial. Aunque haya pintado aquí, puedo desplazarlo y es keyframeable, con lo cual lo puedo arrastrar por donde quiera. Y tengo algunas opciones más de pintar, pero bueno, esto es casi común a cualquier programa de pintado. El color, diámetro, el trazado, si quiero que nos vaya trazando, puedo aprovecharlo para borrar o cambiar un contenido, espacio entre los puntos, la opacidad, contenidos estándar de esto. Y algunos de ellos los puedo prefijar cuando trabajo. Por ejemplo, yo puedo decidir trabajar con el pintado de esta manera y luego desplazarlo, o me voy a cargar este brush, no, lo voy a dejar. Herramienta de pintura, estoy en la capa con lo cual podría pintar, y aquí hay parámetros que puedo definir. El diámetro, si tengo una tableta y quiero pintar con un pincel que no sea redondo, puedo modificar el ángulo, incluso hacer que sea afectado por el movimiento. Vamos a dejarlo redondo, que es más cómodo ahora mismo. La dureza del borde, aunque tengo presets para determinar las áreas y cómo van a ser estas transparentes. Voy a quitar esto para que vea menos. Y además, bueno, afectar por las tabletas que permitan tener sensibilidad de presión. Tengo modo normal, pintar con determinados modos de fusión, en este caso afectar solamente el canal alfa, y la duración constante, Brighton, que vaya escribiendo, o single frame. Esto es algo que nos va a venir bastante práctico. Por ejemplo, habíamos con single frame, pinto y me pinta solamente en un fotograma. ¿Para qué me vale esto? Pues me voy tranquilamente a donde me aparece el fichero, la capa, me acerco, elijo un tamaño apropiado del cursor y elimino. Tendría que reconstruir algo, pero pinto tranquilamente la zona que quiero eliminar. Solamente me ocupa un fotograma. Voy al siguiente y una vez más pinto con comodidad la zona que quiero eliminar. El problema es que la antena y esa especie de cresta que tiene patraña habría que modificarla. Me voy al siguiente y pinto la zona que quiero eliminar. ¿Os acordáis de cuando empezó este vídeo que habíamos utilizado un sistema con una máscara que recortaba directamente el palo? Pues podemos trabajar así. Con Paint nos ajustamos al detalle y a grosso modo recortamos con una máscara sin tener que dar mucha precisión. En este caso, la variación entre fotograma y fotogramas nos sugiere trabajar casi, pues eso, fotograma a fotograma. Pero si fuera un poquito más, una figura más constante, más ortogonal, podríamos decidir que si esto se detiene aquí y funciona, puedo estirar el tiempo que vive este fotograma e incluso desplazarlo. Pero en este caso, lo suyo sería este Paint.
Es una forma también bastante cómoda de trazarlo, pero podemos directamente clonar. Vamos a coger este eliminación de cables, lo duplicamos de nuevo. Bueno, realmente está trabajando con más capas. Sí, vamos a hacerlo así. Tengo esta capa donde he hecho la pintura directamente y vamos a elegir otra herramienta de pintura más. En este caso me quedo con todo el contenido y vamos a coger el tampón de clonar. Funciona igual que el Paint. Tampón de clonar, tengo que estar una capa, pero me conviene que sea la que quiero pintar. Y pues funciona muy parecido al del Photoshop, combinado con las características de tiempo que tenemos en este programa. Seleccionado, transformar y ya sabemos, tampón de clonar, selecciono el punto de origen, la duración, puedo decirle que dure muchos fotogramas o solo uno, es decir, podría reconstruir el fondo directamente con esto. Y pues cogemos por ejemplo el color de aquí y pinto encima. Si me paso, pues llego a coger los contenidos de la parte inferior. Y pintamos. Puedo coger el contenido de nuevo, sigue mezclando. Es un pincel bastante duro y clono los contenidos. Necesito un pincel más blando para que se difuminan los contenidos. Estoy también pintando en todo el conjunto de fotogramas. Vamos a decirle que la duración sea un solo fotograma. Ahora a partir de ahora y casi ajustamos ya todos los demás. Ahora sí clono. La duración es solamente un fotograma. Hay una característica extra, es que no solamente podemos elegir el modo de fusión, los canales en los que afectamos, el tipo de cursor, sino que podemos elegir pintar desde otra capa. En este caso estamos eligiendo la misma capa en la que estamos, pero podríamos seleccionar pintar desde la capa con el fotograma que teníamos. Hay poca diferencia en este caso con lo de perforar que hacemos, de hacer canal alfa. Es decir, cógeme el contenido a partir del salto 28 y entonces lo que tengo es que me está cogiendo siempre el fondo para pintar en ese cuadro. Si lo estira en el tiempo sería algo parecido, me cogería ese fotograma. La ventaja que tiene esto pues es que en algunos casos puedo tener un fondo limpio y pintar, y si pinto exactamente en el mismo sitio, es decir, he seleccionado que la fuente sea el salto 28, si selecciono un punto y vuelvo a pintar, estoy recuperando siempre el fondo. Prácticamente estamos haciendo lo mismo que lo de pintar en el canal alfa o hacer una máscara. La ventaja viene en añadir también el que podemos elegir de qué fuente estamos obteniendo el material, perdonad, de qué momento estamos obteniendo el material. Es decir, pinto un solo fotograma y le voy a decir que me coja un fotograma antes. Un poco contrario. Tengo que en este fotograma el palo en esta posición, esta mancha me sobra una guía, y en esta casi está encima de la mancha. Entonces, aunque yo le diga, mira, vas a seleccionar este punto y pintar mismo este punto, pero como voy a pintar Subset Inside -1, me voy a pintar el contenido del fotograma anterior, fijaros que está desplazado. Si le digo que sean dos o tres bueno, menos dos fotogramas, me coge dos fotogramas antes. Esta es la herramienta de clonado, que podemos trabajar con una fuente y con un desplazamiento de los fotogramas y aparte de los contenidos de la misma. Y con cuidado recuperaríamos el contenido de esta zona para conseguir la continuidad. Estas serían otras formas de recuperación de contenido. Y nos queda una más. Y en este caso, vamos a verlo. Hemos visto el chroma key. Y hemos visto esta diferencia, ¿no? Que si yo tengo un fondo y una imagen, esa composición,
en un fondo de imagen, genero la diferencia. Esto, diferencia. Me genera una imagen donde todo lo que es igual es de color negro y todo lo que es diferente es de colores más claros. Y si es totalmente diferente en lo que se refiere a colores, pasa a ser totalmente blanco. Pues, ¿qué pasa si utilizamos esto como máscara? Pues que tendríamos un key, un chroma key, donde veríamos destacados solamente las variaciones con respecto al fondo. Nos lo han simplificado con una herramienta que es el key de diferencia. Habíamos visto a nuestro amigo el chroma key, efecto, keying, teníamos ese chroma que usamos normalmente el key light, y vamos a ir al key de diferencia, diferencia mate. Lo activamos y de entrada no vemos nada, porque tenemos que decirle cuál es la capa de referencia, en este caso el fondo. Decimos, mira, ponme aquí ese fondo que tenemos congelado. Antes estaba comparado consigo mismo y por eso daba ese tono. Pues mirar, tenemos un croma recortado donde hay diferencias entre los contenidos. Si vemos su alfa, podemos ver que podemos recortar casi la figura en gran cantidad de zonas con una diferencia suficiente. Por supuesto, tema de After Effects, cualquier transformación, cualquier croma, cualquier key, cualquier elemento de estos lo aplica fuera de la transformación que tengamos. Aquí tenemos transformaciones para estabilizar y no nos va a funcionar. Entonces tenemos que precomponer, precomposición, y como lo que me estaba pasando es que el croma no se estaba aplicando bien, bueno, perdón, el croma, el key de diferencia no se está aplicando bien porque tengo en esta misma capa los atributos de movimiento, entonces quiero que estos atributos se los lleve. Ahora tengo una composición con el movimiento y fijaros que ahora funciona un poquito mejor porque sí que tengo el estabilizado y el movimiento. Tendría que refinar, eliminar una parte más, y esto lo haría con las máscaras que ya conocemos o pintando si es necesario, yendo al detalle. Y la ventaja que tendría al acabar es que tengo el objeto recortado casi correctamente y podría hacer algo tan simpático como, mira, me duplico la capa. Hay una forma de generar composición, perdón, layer styles y hacer un drop shadow, que lo que hace es tirarme una sombra que sale ahí. Le determino layer styles, drop shadows, la opacidad si quiero, la distancia, el ángulo, y podría simular esa sombra sobre la pared, pero personalmente prefiero controlarlo mejor. Por supuesto también ese spread, tamaño, ahí estaríamos bien recortado, pues tendríamos la sombra de ese personaje en el fondo. Yo personalmente prefiero controlarlo un poquito más. Me elimino el drop shadow y lo que sería más práctico sería duplicaríamos esta capa, efecto corrección de color, niveles, estaría bien, fuerzo a que todo sea negro, no vemos nada porque está por detrás. Esta sería efecto difuminado, blur and sharpen, me gusta el gaussiano, Gaussian blur, incrementaría ese blur,
para que casen aproximadamente con las que tenemos de referencia. Y la capa la añadiría como oscurecer, y con su transparencia manejaría el grado de integración en la pared. En este caso, por temperatura de color, habría que tintarla un poco para que encajase con las sombras que estamos viendo. Perfecto, color corrección. En este caso, tintado. Selecciono los colores básicos de la sombra y de nuevo vamos a transparencia para que más o menos funcione, y ya estaría. Tengo una sombra proyectada mucho más controlable, a la cual le puedo aplicar las transformaciones que yo juzgue conveniente. Bueno, el key de diferencia funciona bien, pero solamente donde hay una diferencia clara. Pero es una forma de ahorrar trabajo para las otras. Bueno, hemos visto cómo estabilizar y facilitar crear un fotograma de fondo que nos coincida y nos permita reconstruir la imagen sin mucho problema. Hemos visto también cómo recortar por máscara, el Wire Removal, cómo hacer la transparencia también no solamente con máscaras sino con Paint, y la herramienta de clonar. Estas serían las formas más cómodas para trabajar en esto.